Buenas tardes, mi nombre es Miranda Parra Tobar. Vengo a hablar sobre la interacción de la radiación con la materia con mis compañeros Giovanni Steven Bustamante, Juan Carlos Gantiva. ¿Qué es la radiación ionizante y cómo se clasifica? Es un tipo de radiación que una energía capaz de sacar los electrones de los átomos moleculares, por ende, cuando hay interacción con la materia o con los seres vivos, producen cambios a nivel anatómico. Radiación electromagnética. Ocupan el extremo de longitud de ondas más cortantes como el espectro de rayos X. Se obtiene al acelerar los electrones en un tubo de rayos X, rayos gamma, radiación particular, rayos alfa, rayos beta y rayos neutrones. ¿Qué es la radiación natural? Cite 3 ejemplos. Dice que la radiación natural es la que estamos expuestos los seres humanos de diferentes fuentes de convivencia en la rutina diaria. ¿Qué es lo que proviene del espacio, de la Tierra y de los elementos radioactivos? En primer lugar está el Sol, el espacio exterior, donde se le da un nombre de radiación cósmica por una persona, supone un 13% de la dosis recibida manualmente. En la Tierra se encuentran grandes cantidades de uranio. Por último, los alimentos y bebidas también se integran como radionucleidos. Que la radiación artificial está en procedimientos médicos, que es la principal fuente de radiación con el fin de diagnosticar terapéutico a la población, como la grafía, investigación científica y exposición profesional. ¿Sí? Vamos a hablar, están los rayos X, radiación cósmica, la radiación de la Tierra, el gas de Randón, procedimientos médicos y instalaciones nucleares. En ellas encontramos los diferentes. Explica el espectro electromagnético en términos de radiación ionizante. La energía de la radiación electromagnética aumenta a medida que la frecuencia aumenta y la longitud de onda disminuye. Frecuencia y longitud de onda son propiedades inversamente proporcionales: a mayor frecuencia, a menor longitud de onda. Está la radiación ionizante, que es el ADN. Posee alta energía y capaz de arrancar electrones de los átomos, a lo que puede dañar. Rayos gamma, mayor energía, menor longitud de onda. Rayos X usados en radiografías y seguridad industrial. Y radiación ultravioleta, la UV, la parte de mayor energía, que también ioniza. La radiación no ionizante. Radiación infrarroja, emitida por fuentes de calor del sol, luz visible, la porción del espectro del ojo humano detecta, y microondas usadas en hornos y ondas de radio. Rayos X para determinados objetos y equipos. ¿Cuáles son los mecanismos de interacción y efecto Hampton? Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Gantiva. Hoy vengo a hablar un poco sobre el punto 5, que consiste más que todo en explicar sobre la desintegración radiactiva y pues sus diferentes ramas. Voy a empezar comentando sobre el storyboard, principalmente en el alfa, el beta y el gamma, y una captura sobre, bueno, diferentes cosas electrónicas. Bueno, acá como pueden ver, les presento el storyboard. Pues comenta como que va a empezar a colar. Dice: hola, hoy vamos a hablar de los procesos más comunes de la integración radiactiva. Entonces, bueno, siguiente pregunta es: ¿sabes en qué consiste la desintegración reactiva? Un breve resumen de esa es el proceso de una transición de un átomo inestable a una forma mucho más estable. Si es el cambio de algo muy inestable a algo estable. Un ejemplo muy sencillo, muy claro, puede ser un ejemplo, es en el tubo de rayos X. Cuando sale la radiación, son partículas de alfa y beta que luego quedan como átomos libres de radiación, ¿sí? Voy a explicar los tres nodos más comunes, que es la desintegración alfa, la desintegración gamma y la desintegración beta. Bueno, la alfa. Las partículas emiten un núcleo de helio que constan de 2 protones y 2 neutrones. Así es como hace una desintegración alfa. La gamma sería pues una emisión de fotones de alta energía desde un núcleo de un estado excitado. Y la beta es la transformación de un protón en neutrón, lo que lleva a la emisión de una partícula. Y la captura pues, de protones, que es un electrón orbital que es absorbido por un núcleo donde un protón se convierte en neutrón. Esto voy a explicar un poco. Pues identificar los diferentes tipos de radiación, la energía que emite, un tubo de rayos X diagnóstico, la fuente de flúor 18, la fuente reactiva de yodo y el tecnecio. Bueno, algo muy rápido sería la radiación característica. Se produce cuando un electrón de alta energía choca contra un interno del átomo del ánodo, provocando su eyección.
Eso quiere decir que cuando un electrón de una capa externa ocupa el vacío dejado por el electrón interno, emite un rayos X de una gran energía y así es como logramos tomar nosotros eh, las radiografías. La radiación de frenado. Bueno, ella ocurre cuando los electrones acelerados son desviados de su trayectoria al pasar celdas de los núcleos atómicos del anodo. Al desacelerarse, emite fotones de rayos X, donde la energía máxima de los fotones está directamente relacionada con el voltaje de aceleración del tubo. Ok, la energía que emite un tubo de rayos X es son, por ejemplo, el espectro continuo, que eso es la radiación frenada, genera un amplio rango de energías desde cero hasta una energía máxima determinada por el voltaje del tubo. El otro es el espectro discreto, que significa que la radiación característica debido a la transición electrónica específica produce rayos X con un número limitado de energías bien definidas. El otro sería el predominio del calor, aproximadamente el 99% de la energía eléctrica que se suministra en el tubo se disipa de forma de calor en el anodo y este debe ser refrigerado para evitar daños. Ya algo pasa a ser algo demasiado eh, calor, se necesita un refrigerante. Radiación como producto binotario, solo cerca del 1% de la energía se transforma en radiación de rayos X útil, que es la que se utiliza para la generación de imágenes. Solo el 1% de toda la energía que se utiliza es para poder generar imágenes. Bueno, en la fuente de flúor 18 se produce dos tipos de radiación, que es la emisión de positrones, que se ve también como radiación beta. Es al sufrir proceso de desintegración reactiva, en este proceso el isótopo emitió un positrón, que es una partícula con la misma masa que un electrón, pero con una carga positiva. Esa es la diferencia. Probablemente esta energía está entre los 634 kiloelectrovoltios. Eh, ya sigue como la radiación de aniquilación de positrones, que después de ser emitido, el positrón viaja a una distancia muy corta y se encuentra con un electrón en el cuerpo del paciente. La colisión del positrón y electrón se llama aniquilación y resulta en la producción de dos fotones. Regularmente esta energía de positrones y electrón es de 511 kiloelectrovoltios. Bueno, la fuente de radiación de yodo, voy a explicar rápidamente. La radiación beta es la emisión de partículas de alta energía. Su corto alcance es ideal para el tratamiento ya que destruye el tejido tiroides funcional sin dañar los tejidos circundantes. Lo que hace útil en tratamientos como el de hipotiroidismo y el cáncer de tiroides. Esta radiación beta con la fuente radiactiva de yodo lo hace muy bueno a la hora de poder manejar contra el cáncer de tiroides o el hipotiroidismo. Es algo que pues destruye los tejidos de la tiroides, pero no destruye los tejidos circulantes. La radiación gamma, bueno, es una forma de energía electromagnética de alta energía, bueno, su redundancia, su mayor capacidad de penetración la hace útil para el diagnóstico, ya que puede ser detectada externamente para visualizar la ubicación del yodo 11 en el cuerpo. Gracias a esta radiación gamma, podemos identificar a la hora de nosotros aplicar la radiactiva de yodo en todo el cuerpo. Regularmente la energía gamma eh, maneja 364 kiloelectrovoltios, más o menos una abundancia del 81%, da 633 y 284. Bueno, la fuente de tenesio emite principalmente la radiación gamma, el cual es electromagnética de alta energía que se emite del núcleo del átomo después de la desintegración radiactiva. Es la forma de energía que se utiliza para crear imágenes del interior del cuerpo del paciente. Esta es la forma en que utilizan para nosotros poder utilizar las imágenes y crearlas dentro de nosotros, como también, por ejemplo, se puede utilizar, ay, se me olvidó el líquido, es un líquido que tiene una su preparación más o menos aproximadamente de 6 horas para nosotros poder identificar dentro de nuestro cuerpo. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy buenas noches, me presento. Mi nombre es Johan Bustamante. Eh, el día de hoy les voy a presentar el punto 7 de la guía
de trabajo. El enunciado dice, tenemos una muestra de 100.000 núcleos radioactivos de un isopo X, cuyo periodo de desintegración es de 110 minutos. Entonces la pregunta dice, ¿cuántos núcleos se habrán desintegrado alrededor de 380 minutos? Vamos a empezar primero con los datos importantes. Núcleos iniciales, 10.000, 100.000. Vida media, 110 minutos. Tiempo transcurrido, 380. Entonces vamos a iniciar los datos. Vamos a calcular primero la constante de desintegración, que la vamos a representar con una y al revés, que es tiempo 1/2 n, que serían en estos casos 110 minutos, coma 693, y nos va a dar como resultado a 0.00630 minutos menos uno. Entonces dice, vamos a calcular ahora los núcleos no desintegrados al tiempo, es decir, vamos a utilizar la fórmula que es n sobre t, que es tiempo, núcleos iniciales, e menos y, tiempo. Entonces vamos a calcular n, reemplazamos t, que sería 380, igual a 100.000 núcleos iniciales, menos por e, menos 0, que reemplazamos ya la constante de desintegración, que es 0,00630 por minutos, que serían 380. Esto nos daría un resultado de 91.120. Pero nos falta calcular números de desintegración, núcleos desintegrados. Entonces, núcleos desintegrados, núcleos iniciales, n, que es en tiempo, que sería igual a 1.000 núcleos iniciales, menos n tiempo, que serían 909.120, es igual a 90.880 núcleos desintegrados. La respuesta sería, al cabo de 380 minutos se habrán desintegrado aproximadamente 90.880 núcleos. Muchas gracias. Buenas, mucho gusto. Mi nombre es Manuel Fernando Puertas Villalobos. El punto que a continuación voy a explicar es el punto número 4, que dice: dibuje un tubo de rayos X en que se muestran sus componentes principales externos e internos, tipos de materiales utilizados y características de los blancos, elemento simbólico químico, número atómico, energía de kilobytes de los rayos X y temperatura de fusión. Como a continuación podemos ver la imagen, tenemos un tubo de rayos X en la cual viene con barra de cobre, cubierta de vidrio, corriente de electrones de filamento, un cátodo, un ánodo, una ventana, una cubeta de enfoque y una placa de tungsteno, como se especifica acá, la cual a la reacción de ellos producen los rayos X. En este caso, pues vemos aquí por donde ingresa la corriente del tubo, donde está el blanco de voltios, la ampolla de vacío, el ánodo y el cátodo. Aquí los filamentos pues reaccionan entre la interacción del ánodo con el cátodo, produciendo los rayos. Dentro de este mismo ánodo pues podemos encontrar un blindaje y flujo de corriente eléctrica acá en los suministros de filamentos de la parte del cátodo. En este caso pues podemos observar que dentro del tubo de rayos X podemos encontrar dos cargas, una positiva y una negativa de alto voltaje, y el miliamperamiento. Todo eso, pues la reacción interna de este sistema entre el ánodo con el cátodo, los filamentos se producen, la cual hace un haz de luz, que es el rayos X. Expliquen qué consiste la reacción de fuga, reacción primaria y reacción dispersa
y dibuje los tipos de radiación para un tomógrafo. La radiación de fuga es la radiación que sale de la cáscara protectora del plomo del tubo de rayos X, donde se encuentra encapsulada, que sale en direcciones distintas de las del rayo primario durante la exposición. Radiación primaria es aquella radiación que se emite directamente desde la fuente del tubo de rayos X, que viaja en línea recta hacia un objeto detector, donde el paciente recibe principalmente la radiación y pasa la placa a la película para obtener un diagnóstico. Radiación dispersa se refiere a aquella radiación que después de interactuar con un material o sustancia se dispersa en múltiples direcciones en un lugar de seguir la trayectoria lineal definida. Un ejemplo es cuando un paciente se toma una radiografía después de los rayos que golpean al paciente y quedan dispersas en el espacio las partículas de átomos que chocaron en el cuerpo del paciente y rebotan a varias direcciones. Entonces ya en este caso el tipo de radiación dispersa, pues tenemos que tener en cuenta que en ese tipo de procesos de radiografía, pues tenemos que utilizar chaleco de plomo y demás materiales que nos ayuden a prevenir pues la radiación que en su momento pues queda dispersa, ¿sí? Entonces a continuación pues acá realizamos un cuadro comparativo del tubo de rayos X para una radiología convencional y un tubo de rayos X para una mamografía. Características: tubo para radiología convencional y tubo para mamografía. Las características específicas: producen imágenes de diversas partes del cuerpo con diferentes densidades y espesores. En este caso con la radiografía convencional. Y en un tubo para mamografía diseñado para comprimir el tejido mamario y lograr alta resolución. Objetivos de la radiología convencional: diagnóstico general del hueso, tórax y abdomen. De la mamografía, visualización detallada del tejido mamario. Voltaje 120 kilovolts en la radiología convencional, perdón, y en el tubo para mamografía, pues el voltaje más bajo específicamente. Diseño del ánodo, pues un ánodo giratorio o fijo, y en el de la mamografía un ánodo giratorio. Material del ánodo, pues en la radiología convencional se utiliza el tungsteno, mientras que en la de mamografía se utiliza magnesio o radio paladio. La potencia, pues un kilovoltio y 4 kilovoltios. Y en la mamografía se utiliza 1.5 a 3.5 kilovoltios. Pues esa sería toda la explicación. Muchas gracias.